cada día tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres grande, Dios, nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Estimados amigos y hermanos, qué gusto saludarles. Dios les bendiga de una manera especial. El domingo pasado celebrábamos grandemente el triunfo de la resurrección del Señor Jesucristo y nos gozamos porque el Señor venció el pecado, venció el diablo, venció a la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Pero bueno, 8 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, estaban reunidos allí los discípulos. Pero hay una cosa, Tomás no estaba con ellos, estaban solamente 10. Tomás no estaba con ellos. Bueno, se perdió de muchas bendiciones. Uno no sabe hasta qué punto puede perderse las bendiciones a causa de una ausencia. Tenemos nuestros cultos en el templo y pues muchas de las veces alguien dice, pues no quiero ir, no tengo ganas de ir, o en fin, se le hace tarde, se ocupan otras cosas. Pero ese día pueden ocurrir grandes y maravillosas cosas y te puedes perder grandes bendiciones. Yo no digo que en otro lugar fuera del templo no pueda haber bendiciones de parte de Dios. Claro que sí, en cualquier lugar puede ocurrir. Pero como en el templo es el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, es lógico pensar que allí ocurran
más manifestaciones del Señor, porque vamos con mayor disposición para adorar a Dios, para recibir de Dios. Y también hay más manifestaciones de Satanás, hay también posesiones demoníacas, pero también hay liberaciones, gloria a Dios. Pero en fin, en algunas ocasiones cuando usted falta al culto, pueden ocurrir grandes cosas. Y se las perdió. Y en este caso, así fue. Está registrado en Juan capítulo 20, que estaban los discípulos allí. Pero Tomás no estaba. Llega el Señor Jesucristo y les dice: paz a vosotros. Y entonces también les hace un regalo maravilloso, porque dice: recibid el Espíritu Santo. Fue algo completamente inusitado. Recibid el Espíritu Santo. ¿Y qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando recibir el Espíritu Santo? Pues seguramente que allí tuvieron una mayor experiencia en cuanto a la presencia del Espíritu Santo, porque hay que recordar que en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo era esporádica, era intermitente, venía a los siervos de Dios y ya no estaba con ellos. Pero en esta ocasión, lo que yo estoy entendiendo, que a partir de ahí la presencia del Espíritu Santo estaba en los discípulos. Ahora, también hay que distinguir esta experiencia que tuvieron los discípulos cuando el Señor les dice: recibid el Espíritu Santo, cuando también les promete que se reúnan y entonces fue derramado el Espíritu Santo, pero eso ocurrió 10 días después de la ascensión de Cristo, el llamado Pentecostés, ¿verdad? El bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. En esta ocasión no es con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero les dice: recibid el Espíritu Santo. Así que, pues, fue una experiencia gloriosa, porque es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, la que dice: recibid el Espíritu Santo. Y no estaba Tomás. Qué lástima que no estaba Tomás. Ahora bien, una vez que ya se va el Señor Jesucristo, porque ahí estuvo con los discípulos y apareció y desapareció a voluntad, que es una de las virtudes características de tener un cuerpo glorificado. Cuando el Señor Jesucristo tenía un cuerpo natural como el de nosotros, tenía que trasladarse de un lugar a otro caminando o en barco, en fin. Y no desaparecía a voluntad. Pero una vez que ya resucitó, aparece y desaparece a voluntad. En esta ocasión llega con los discípulos y dice la palabra de Dios que estaba la puerta cerrada. Así que sin abrir la puerta, entra a aquel lugar donde estaban los discípulos. Y pues fue una experiencia gloriosa, porque también ellos pues no se lo esperaban, ¿verdad? Nosotros estamos de este lado de la historia. Sabemos que Cristo resucitó y que se les apareció a los discípulos en diversas ocasiones en esos 40 días después de la resurrección, pero ellos no lo sabían. Es más, ni siquiera habían pensado en que el Señor les había prometido que resucitaría. No se acordaban. Es increíble que nosotros, como digo, de este lado de la historia decimos, pues la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Van a nuestra predicación, aún estamos en pecados. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pero ellos no se acordaban que Cristo prometió que iba a resucitar. Así que entonces, cuando llega y se aparece allí y les dice: paz a vosotros, fue un impacto tremendo, tremendísimo. Y luego recibí del Espíritu Santo. Pero Tomás no estaba ahí. Así que entonces esa ausencia le resultó muy cara a Tomás, porque no recibió esas
esas bendiciones. Por lo que, hermanos, amigos, especialmente los creyentes en Cristo Jesús, siempre hay que estar acudiendo a las reuniones donde estamos los cristianos para buscar a Dios, para adorar a Dios. Insisto, no digo que en otros lugares no se manifieste el Señor. Claro que sí, pero como no son lugares en donde son edificados exclusivamente para buscar a Dios, como es el templo, porque en nuestras casas podemos buscar a Dios y podemos tener experiencias extraordinarias también, pero es ahí donde comemos y donde dormimos y donde platicamos y donde se ve la televisión y donde, en fin, no es un lugar exclusivo para adorar a Dios como es en el templo. En el templo es exclusivamente para adorar a Dios. Allí no es para jugar al dominó o jugar a qué sé yo, qué, ¿verdad? Ni siquiera para platicar, aunque sí platicamos. Pero es para adorar a Dios. Y por lo mismo, se presta más para que haya manifestaciones de parte del Señor, porque las manifestaciones del Señor están en proporción directa de la disposición que tenemos nosotros para esas manifestaciones de parte de Dios. Dios nos quiere bendecir, claro que nos quiere bendecir. ¿Por qué no nos bendice? Porque no hay disposición, porque hay distracción, porque nos ocupamos en muchas otras cosas. Entonces, no sé en qué se ocuparía Tomás. El caso es que no estaba ahí. Ahora, infortunadamente, en el caso de Tomás se le conoce más por su incredulidad, más que por su experiencia con Dios, como enseguida lo vamos a ver. Y suele ocurrir así. Por ejemplo, en el caso de Pedro, se piensa más en que cuando caminó sobre las aguas, Pedro se hundió. Pero no pensamos en que sí caminó. Yo diría, pues vamos a pensar más en que sí caminó sobre las aguas, más que haberse hundido en las aguas. Pero en fin, en el caso de Tomás, no recibió la bendición directa de parte del Señor cuando dijo el Señor, recibid el Espíritu Santo. Así que nos conviene, necesitamos estar con los creyentes reunidos para adorar a Dios, porque sobre todo el Señor Jesucristo quiere que vivamos en comunión y el Señor se manifiesta. ¿Por qué dice el Señor? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Porque habla de que esa comunión propicia la búsqueda de Dios, y la búsqueda de Dios redunda en precisamente las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros. Pues bien, más adelante se vuelven a reunir los apóstoles 8 días después de la resurrección de Cristo, y entonces sí estaba Tomás. Sí estaba Tomás. Y llega el Señor Jesucristo, otra vez sin abrir la puerta, llega con sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Pero ahora sí estaba Tomás. Hay que recordar que cuando los discípulos, sus compañeros le platicaron a Tomás, no estuviste aquí, vino el Señor, aquí estuvo con nosotros. Y dijo Tomás, si no viere sus llagas en sus manos y en su costado, sus heridas, no creeré. Y hasta dijo, si no me meto mi mano ahí en su costado herido, no creeré. Le dijeron los discípulos, si aquí estuvo, no, yo no lo voy a creer. Por eso es que sobre Tomás está el dicho, ver para creer. Ver que se le conoce más por incrédulo. Pero mire, la experiencia que tuvo Tomás. Ya que llegó el Señor Jesucristo esa segunda vez y que ya estaba Tomás, entonces le dice a Tomás, Tomás, ven Tomás, mira, pon tu dedo aquí en mis manos y mete tu mano aquí en mi costado. Y le dice, y no seas incrédulo, sino fiel.
no seas incrédulo, sino fiel. Y entonces Tomás, seguramente muy apenado, ni siquiera fue a tocar las heridas del Señor, ni siquiera fue a tocar, sino que cayó de rodillas. Y entonces dice, Señor mío y Dios mío. Estas dos expresiones son muy significativas, porque dice, Señor mío, lo reconoce como Señor. Y Señor, aquí, la palabra no es la palabra común, Señor, como se le denomina a todos los hombres mayores de edad, mayormente casados. Porque esa palabra común va en minúscula, pero Señor aquí es con mayúscula. Quiere decir que es un nombre y sobre todo un atributo del Señor, de Cristo. Es Señor. Y Señor quiere decir que Él es el soberano. Soberano quiere decir que es el dueño, es el que manda, es el que está sobre todas las cosas, sobre las personas, sobre el universo, sobre todo. Y Tomás dijo, Señor mío. Eso quiere decir, te reconozco como mi Señor, como el que estás sobre mí y yo obedezco tus órdenes, soy tu súbdito, soy tu siervo, tú eres mi Señor, yo estoy a tus órdenes. Y luego dice, mi Señor. Lo reconoce como Señor. Hermanos, amigos, qué importante es reconocer y vivir en la posición de siervos del Señor, que estamos dispuestos a obedecerle. Miren, con el paso del tiempo, los creyentes llegan a constituirse como igual que el Señor Jesucristo, porque de tiempo acá, algunos años acá, ha habido ideas de que demándaselo a Dios, exígeselo a Dios, pídele esto a Dios, pero demándaselos. Y luego las declaraciones, declaro y decreto que se haga esto, que se haga aquello. No. Cristo es el Señor. Nosotros somos simplemente siervos. Y vamos, digo de mi parte, aspiro a ser siervo inútil. ¿Pero por qué inútil, pastor? Porque dice la palabra del Señor, siervos inútiles somos cuando hacemos lo que el Señor nos manda. O sea, si cumplimos con lo que el Señor nos manda, llegaremos a ser siervos inútiles. Quiere decir que si ni siquiera cumplimos con lo que el Señor nos manda, ni a inútiles llegamos. Por eso, muchas de las veces, cuando a mí me han preguntado, ¿usted es un siervo de Dios? Bueno, aspiro a ser un siervo inútil de Dios. O sea, aspiro a cumplir con lo que el Señor me manda. Y en el caso de los que somos pastores, estamos en el ministerio, que nos digan siervo no es un título honorífico, porque algunos llegan a reclamar también eso. Yo soy un siervo de Dios, respéteme y hónreme y concédame esto o aquello, porque yo soy un siervo de Dios. Mi hermano, tú que eres también pastor, que eres evangelista, que sirves al Señor, no exijas, no te coloques en esa posición de pensar que siervo de Dios es un título honorífico. No, es simple y llanamente servidores de Dios. Y que pretendemos serlo porque no llegamos a serlo en el sentido
extenso de la palabra, como el Señor quiere que lo seamos, que hagamos todo lo que el Señor quiere que el Señor, todo lo que nos manda. Por eso digo que ni a inútil llego yo, porque no he hecho todo lo que me manda. Entonces, Tomás dijo: Señor mío, te reconozco que tú eres el jefe, que tú eres el que mandas, que estoy bajo tus órdenes, Señor, Señor mío. Y le dijo también: y Dios mío. Y también es muy significativo, porque para nosotros es muy fácil decir Dios mío, pero en su momento los mismos discípulos llegaron a pensar que ni siquiera era el Mesías, menos Dios. Menos Dios. Es más, los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta después de mucho tiempo. Entonces, decirle Dios mío es reconocer: tú eres Dios. Cuando la mayoría de los discípulos, por no decir la totalidad, lo reconocían como su maestro, pero no como Dios, como un profeta, pero no como Dios. Así que en ese momento, el llamado incrédulo, Tomás el incrédulo, abre su corazón y abre su mente y expresa su relación con el Señor diciendo: Dios mío. Y es mío, mi Dios, es mi Dios. Lo reconozco como Dios, no solamente como maestro, no solamente como profeta, sino como Dios. Fíjese que muchas personas en el mundo reconocen a Cristo como un gran maestro, como un gran profeta, pero no como Dios. Nosotros lo reconocemos como Dios. Tomás lo reconoció como Dios, y el único Dios. Dios mío. Dios mío. Entonces, la presencia del Señor Jesucristo, enseñándole a Tomás sus heridas o sus cicatrices, ¿verdad? Enseñándoles: no seas incrédulo, sino fiel. Tomás cae de rodillas y le expresa: Señor mío y Dios mío. Ahí empezó una nueva etapa para el apóstol Tomás. No lo dice la Biblia, dice la tradición, que Tomás se fue de Israel, del territorio de Israel, que en aquel tiempo se le llamaba Palestina, a todo el territorio. Ahora es otro el concepto de Palestina. Pero se fue hasta la India, y algunos afirman que allá en la India lo sacrificaron, lo mataron. Pero se fue hasta la India para predicar. Le impactó tanto la presencia del Señor, que tuvo ese impulso para irse hasta la India. Porque, amigos y hermanos, ir a la India, en primer lugar, el viaje, para nosotros en esta época es demasiado lejos. Yo tuve la oportunidad de viajar a la India e hice como 24 horas de viaje. Claro, hicimos escalas y esto y aquello, pero se nos fueron 24 horas para llegar, porque está exactamente al otro lado del mundo. Es decir, ubicados en México o en Estados Unidos, la India está exactamente al otro lado del mundo. Tanto que la diferencia de horas de ellos y nosotros son 12 horas. 12 horas. Y viajar, claro que de Israel a la India, pues es menos, pero de cualquier manera, en aquella época, cuando no existían los medios de comunicación, de transportación que ahora tenemos, pues fue muy difícil llegar a la India, pero sobre todo llegar a un país hostil, sumamente hostil, porque si hoy es muy difícil trabajar por el Señor en la India, tanto que ha habido muchos mártires, han matado a muchos cristianos y también, desde luego, misioneros, los han matado allá.
Entonces, en aquella época debió haber sido peor todavía. Pero se fue Tomás a la India, según la tradición. Se fue a la India. Pero ¿sabe qué? Lo que lo impulsó fue ese encuentro con el Señor Jesucristo, cuando le dijo, Señor mío y Dios mío. Estimados hermanos, amigos, yo les invito para que reconozcamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, como el Dios nuestro. Gloria a Dios. Señor mío, que Él sea el que domine nuestra vida, que nosotros nos rindamos por completo, bueno, que no se ha rendido, que se rinda por completo al Señor Jesucristo. Una rendición absoluta. Aquí está mi vida, Señor. Reconozco que soy un pecador, te he ofendido. Señor, te ruego que me perdones, que me salves y que me cambies. Y el Señor lo hace una nueva persona con su poder, con el poder del Señor. Nos hace nuevas criaturas. El que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así que entonces, digamos con Tomás, Señor mío, es decir, estoy completamente a tus órdenes, totalmente a tu disposición. Señor, quiero hacer tu perfecta voluntad. Dígaselo al Señor en esta hora. ¿Quiere orar en este instante? Vamos a hablar con el Señor. Si usted no ha aceptado a Cristo, para que entregue su corazón al Señor. Y cada creyente que le digamos a Dios, al Señor Jesucristo, Señor, yo quiero ser tu siervo. Yo quiero ser tu servidor, Señor. Aquí estoy. Me pongo a tu disposición. Completamente, incondicionalmente a tus órdenes. ¿Quiere hacerlo? Amén. Padre Santo, vengo ante tu presencia, rogándote por aquellas personas que ahora escuchan esta reflexión. Sálvales, perdónales, cámbiales y que en este momento tú seas el Señor de sus vidas. Que de hoy en adelante te busquen, te alaben, te sirvan, te sigan con todo el corazón. Y cada creyente que ya entregó su vida a ti, Señor, que te sirvamos fielmente, que estemos a tu entera disposición. Señor, que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Deseamos, pedimos que no se haga nuestra voluntad, Señor. Quita de nosotros todo aquel engreimiento, Señor, y que no deseemos hacer nuestra propia voluntad, sino tu perfecta voluntad. Aquí estamos, Señor. Dinos cómo debemos servirte, Señor. Nos encomendamos en tus preciosas manos y tú recibe la honra y la gloria. Te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Dios. Señor mío y Dios mío, gracias. Amén. Amén. Dios me los bendiga de una manera muy, pero muy especial. Vamos a seguir hablando sobre lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es decir, la salvación. Pero hay aspectos muy importantes que necesitamos analizar, como lo es qué significa la expiación, qué significa la regeneración, la justificación y la santificación. ¿Cómo son? ¿Cómo los adquirimos? ¿Cómo funciona? Lo veremos Dios mediante, y todos los días a las 7 de la noche conéctese es por Facebook, Iglesia La Trinidad, y juntos reflexionaremos sobre la esencia de la salvación. La esencia de la salvación. Por ahora les digo que el Señor les bendiga. No olvide que los domingos nuestra transmisión es a las 11:30 de la mañana, pero los servicios presenciales de Iglesia La Trinidad, que está ubicada en la esquina de Velarde y Sarabia, son a las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todavía no tenemos escuela dominical, son servicios, son cultos.
Uno a las 10, otro a las 11:30 y otro a la 1 de la tarde. Así que acuda al Templo de la Trinidad. Pero si usted vive en El Paso, Texas, le invito para que acuda a Templo Jerusalén, que está ubicado en el 4300 de la calle Yandel, allí donde empieza el Freeway 54. A las 4 de la tarde son los servicios presenciales. Y bueno, la transmisión se hará a las 4 de la tarde desde ahí mismo, desde el servicio de Jerusalén. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces mañana a las 7 de la noche. Dios sea con ustedes.